¿ok? La necesidad de usar ODF o distribuidores de fibra óptica. Mi nombre es Daniel Morera, soy el expositor certificador y también soy director de capacitaciones de Certitel, Centro de Capacitaciones y Certificaciones en Telecomunicaciones ubicados en la Ciudad del Saber en Panamá, que tiene un acuerdo de cooperación con Nitrotel a nivel de capacitaciones, webinar y certificaciones. Tenemos a Ivette Patterson, que es la presidenta de Nitrotel, Katia Meneses, que es la gerente de ventas para Latinoamérica, y Boris Vázquez, que está apoyándonos en este momento, que es CEO de Certitel, que como ya dije, tiene un acuerdo de cooperación con Nitrotel. Primero que nada, vamos a hablar del temario. Nosotros vamos a hablar qué es y dónde se ubican los ODF, tipos de distribuidores de fibra, el síndrome del pascor gigante, consecuencias de ahorrar en los ODF, cuántos puertos debe tener mi distribuidor, los módulos LGX, los ODF ofrecidos por Nitrotel y, evidentemente, muy importante, la sesión de preguntas. El ODF en inglés, Optical Distribution Frame, nombre alterno, algunas personas lo llaman FDF, Fiber Distribution Frame, es un dispositivo que nos permite que funcione de interfase entre el cableado y los pascor. Almacena el cable de reserva. Cuando hablo cable de reserva es hilos de reserva y además cable a nivel de longitud. Permite la administración de los hilos de fibra óptica, protege la conectorización y los eventuales empalmes que pueda haber ahí. Nosotros tenemos un problema. Los cables de fibra óptica son muy fuertes. Fíjate, es algo un poco extraño porque muchos de ustedes han oído hablar de que el cable de fibra óptica es débil. No. El cable de fibra óptica de débil no tiene nada. Es un cable, es inclusive más fuerte que los cables multipares telefónicos o de multipar de cables UTP. Es más fuerte. O sea, no es débil. El problema es cuando tú le quitas los revestimientos a esos cables. Cuando tú le quitas revestimientos, lo haces extremadamente frágil. Entonces, evidentemente, ¿dónde nosotros quitamos esos revestimientos? Cuando tenemos que poner conectores y empalme. Y uno de los lugares donde nosotros colocamos conectores, por supuesto, son en los distribuidores UODF. Entonces, ahí nos encontramos que el cable es extremadamente frágil. Y del otro lado tenemos los usuarios que somos extremadamente destructivos, ¿verdad? Somos extremadamente destructivos. Razón por la cual debe haber una barrera entre el usuario y el cableado. Y esa barrera es el ODF. Entonces, el ODF tiene varias funciones, pero la función más importante es de servir de separación entre usuarios y el cableado. Esa es la principal razón de ser de un ODF o distribuidor de fibra óptica. ¿Dónde van los ODF? Si nosotros tenemos una red tradicional, nosotros arrancamos siempre de un equipo activo y llegamos a un equipo activo. Puede ser switch a switch, un backbone, puede ser switch a computadora, un cable horizontal, puede ser cámara a monitor, o sea, van de un equipo electrónico a un equipo electrónico. Tenemos el convertidor de medio que puede ser embebido, ¿verdad? Un mini GB o SFP, o puede ser standalone. Ese convertidor de medio me convierte, como la palabra lo dice, el cable de cobre en fibra, los electrones en fotones. Y entonces voy a un distribuidor de fibra óptica a través de unos patch core de fibra óptica. Este distribuidor de fibra óptica es conocido como fundamentalmente ODF. Tiene otros nombres. La gente le llama patch panel de fibra óptica, bandeja de fibra óptica, FDF, en vez de llamarlo ODF, también es otro nombre alterno, LIU. Tiene varios nombres, pero más o menos nos hemos empezado a poner de acuerdo a que ese distribuidor lo empezamos a llamar ODF. Al cable en la punta le colocamos unos conectores, ese cable puede tener opcionalmente empalmes, canalizaciones, y de este lado se repite el esquema. Si se dan cuenta, tenemos ODF en ambos extremos de en este caso de un backbone, ¿verdad? Un troncal principal, ¿verdad? Esta es la ubicación de los ODF. En redes de ciudad, nosotros arrancamos de un distribuidor, ¿verdad? Donde hay un ODF. Ese distribuidor puede ser un GDEN, ¿verdad? En un centro de datos, un mini, que está o micro centro de datos, lo que llaman un centro de datos Edge,
en lo cual yo tengo mi distribuidor de fibra óptica. De ahí salgo con mis cables, en los cuales hay eventualmente empalmes, y llego a un NAP, nosotros también lo llamamos como Optical Terminal Box, ¿verdad? Una caja terminal donde termino de conectar a los clientes. ¿Dónde hay conectores? Por supuesto, hay conectores en el ODF, en la caja de distribución y en la cajilla. Aquí nosotros encontramos el ODF, pero nos hacemos una pregunta. ¿Esto es un ODF o no es un ODF? Aquí hay una duda, porque evidentemente esto sería un backbone, porque yo voy a llegar aquí de un troncal y después lo voy a dividir, que voy a conectar a los diferentes clientes, ¿no? Entonces, esto sería un backbone. Y aquí, llamarlo ODF o no, pero podemos meterlo quizás en el paquete de un ODF de planta externa, un ODF de campo, que la gente le llama NAP o OTB. Entonces, por eso ponemos aquí la duda de si llamarlo o no ODF a eso que está acá. El síndrome del pascor gigante. ¿Qué es el pascor gigante? El pascor gigante es que en vez de hacer esto, que está acá, la gente hace esto. O sea, yo tengo un backbone, es muy común en los edificios, ¿no? Yo tengo un edificio de 10 plantas, en cada planta lo que hago es tirar mi patch core gigante del piso tal a donde se encuentra el core switch y conecto los dos switches y así voy haciendo para conectarlo. Esto no se debe hacer y ahorita vamos a ver las consecuencias de hacer esto. Pero antes de hacer las consecuencias, vamos a averiguar por qué la gente hace eso. Por qué la gente está colocando patch core gigante. De hecho, hace muchos años, cuando tenía la distribuidora operativa en Venezuela, Ireli, una de las cosas que más hacíamos nosotros era vender patch core a la medida. Y me acuerdo clarito cuando un cliente le decía, yo quiero un patch core de 15 metros, uno de 18, uno de 21 y uno de 24, 3 metros entre los tres patch core. Evidentemente estaba conectando un edificio, 3 metros entre plantas, y estaba conectando un edificio a través de este modelo de patch core gigante. La razón por la cual ocurre eso, vamos a verlo. Aquí tenemos un edificio. Este edificio, si yo hago el esquema como establecen las recomendaciones, como establecen las normas, yo tengo en cada piso un closet de telecomunicaciones, debo tener un ODF, coloco en este caso mínimo 6 hilos por piso, ¿verdad? 6 hilos por piso, y tengo, todos estos son los distribuidores de ODF. Aquí estaría el ODF principal, que es un ODF en este caso de 30 fibras. Normalmente no lo hay de 30, sino de 36. Habría que buscar los números correctos, pero este sería 1, 2, 3, 4, 5 por 6, 30 fibras. Este ODF, ¿verdad? Con unos requerimientos iniciales de 2 hilos por piso. Yo requiero solamente 2, de esos 6 hilos, yo estoy utilizando 2 hilos por piso. En fibra multimodo tipo OM3, sin hacer las canalizaciones en conectores SC, el backbone sistema completo vale aproximadamente $1,450 americanos. $1,400 americanos. Evidentemente va a cambiar el precio dependiendo de los productos que usted use, ¿verdad? Son marcas más famosas, busca unos genéricos que no debe estar usando. Yo en fibra óptica no usaría, y después voy a explicar por qué no usaría productos genéricos. Pero entonces usted puede usar marcas muy famosas, costositas. El tendido está en la misma ciudad donde usted trabaja, cómo se cobró, o sea, unos cuantos cientos de dólares para arriba, unos pocos cientos de dólares para abajo, pero más o menos vamos a decir que el costo promedio de materiales y mano de obra de ese backbone es aproximadamente 1,450. Si ustedes compran 6 pascor gigantes, que se los hacen en su localidad, de las distancias, qué sé yo, 10, 20, 30, 10, 15, 13, 16, 19 metros, compra los 6 pascor gigantes, les va a costar aproximadamente $180. Estamos hablando de una diferencia de 1,400 contra 180. Ya entienden por qué la gente hace los pascor gigantes. Ojo, y el primer día de operación, si los pascores están bien hechos, ¿no? El primer día de operación, los dos sistemas funcionan exactamente iguales. No va a haber ninguna diferencia. La diferencia va a estar en el futuro. La diferencia va a estar en el futuro. Entonces, nosotros lo primero que tenemos que hacer, tú no puedes decirle a un cliente, a un director
de informática, perdón, de administración, gente que no conoce el área. Mira, si no lo hacemos, la norma dice que hay que poner un backbone y hay que hacer tales características. Si no lo hacen, no estamos cumpliendo las normas. No estás diciéndome la información necesaria para convencer, de manera que en vez de gastar $180, en vez de $1.450, perdón, en vez de $180 se gasten $1.450 en este backbone. El primer argumento es que va a haber un backup de crecimiento. ¿No? Yo voy a tener hilos de reserva que permiten levantar el tendido inmediatamente ante un daño de conector. Simplemente cambio de passcode y agregar nuevos dispositivos en canales sin tener que llamar a más nadie. Simplemente compro mi passcode, los passcodes se compran hechos, debo tener algunos passcodes ya de reserva y lo que hago es conectar mis hilos. Entonces este es el primero que es fundamental. El segundo permite movilidad. Vamos a imaginarnos que yo tengo un switch en este rack, la red me está creciendo mucho y yo tengo que repeinar y mudar todos los equipos activos a un rack adyacente. Evidentemente, si yo tengo mi passcode gigante, el passcode gigante probablemente lo más probable es que no me llegue hasta allá. Entonces yo puedo movilizarlo. No uno, pues, mira, va a ser en la esquina del gabinete, va a ser 10 metros más allá donde están los equipos activos. Ahora me llevo mi passcode de 10 metros, compro mi passcode de 10 metros y hago una movilidad, simplemente cambiando el tamaño del passcode final. Y la más importante, la protección. El usuario final no tiene acceso al cableado, solo los passcodes, los cuales los passcodes son más fuertes y son sustituibles rápidamente. Es más, de hecho debe tener algunos en reserva. Y esa última es la más importante. Yo no puedo permitir que el usuario final esté tocando el cableado. Primero, si se daña, se cae y tengo que buscar a un especialista en fibra óptica para que me monte unos conectores. ¿Bueno? Y segundo, esos cables no están preparados para el movimiento ni para la manipulación. No están preparados. Entonces, ese es el principal argumento es ese que estamos indicando ahí. Ok, vamos a recordarles que allá hay unos webinars que hemos efectuado. Nosotros hemos efectuado ya, si no me equivoco, 4 webinars de Nitrotel. Y estoy recomendando de esos webinars, estoy recomendando los siguientes. Conector adecuado para mi red GPON y última milla de red GPON. O sea, todos los dos, hay 2 webinars bien especializados en GPON. Hablamos de conectores, diferentes tecnologías, técnicas, conectores UPC, conectores APC, y son Pictel, prepulidos, etcétera, etcétera. Todo eso lo podemos hablar aquí y acá. Esto está en el canal de YouTube, el cual probablemente le están ya colocando en el chat el link para que ustedes puedan acceder a la grabación de estos webinars, igual que este webinar que tenemos presente en este momento, el cual está siendo grabado y va a ser subido al canal correspondiente. La ubicación del ODF. El ODF o distribuidor de fibra óptica debe estar colocado en la parte más alta del rack. Hay gente que me dice, oye, pero es muy difícil trabajar ahí arriba. No, tú no vas a trabajar arriba, no te vas a montar una escalera para montar conectores. Eso se trabaja abajo, por eso debe haber un cable de reserva, ya vamos a hablar del cable de reserva, y debe estar arriba por una razón fundamental. Eso lo dicen las normas. Las normas normalmente dicen pocas cosas y una de las pocas cosas que dice es que los distribuidores de fibra óptica ODF deben estar en el tope de los gabinetes o de los RAI. El tope RAI evitamos manipulación. Al estar ahí arriba, la gente le da curiosidad a la fibra óptica, la curiosidad. Entonces, lo primero que hacen es tratar de ver la luz. No, mira, eso transmite luz, vamos a tratar de ver la luz. Y eso es gravísimo, si ustedes tratan de ver la luz. Es importante los 3 metros mínimo de cable de reserva para poder trabajar abajo. Porque tú lo que haces aquí abajo en una mesita, tú montas tus conectores, lo peines y lo otro, y después lo subes aquí arriba. Ese es lo que debes efectuar. Entonces, la primera nota, aquí hay 2 notas. Aquí hablé de 2 temas. El ponerse a ver la luz y del cable de reserva. Estas 2 cosas yo quiero ampliarlas un poquito. La primera nota es la seguridad en los ODF. La luz láser, los equipos de comunicación, los convertidores de medio, transmiten en luz infrarroja. O sea que, para empezar, es invisible. O sea, eso de que voy a ver la luz, no van a poder verla porque es infrarroja, ¿no? Segundo, si es monomodo o single bow, es láser, dañina para la
retina, daños irreversibles en la retina, ¿de acuerdo? Habrá gente que dice, no, yo estoy trabajando en multimodo no es láser. No es tan sencillo como eso. Actualmente, la mayoría de los convertidores, aunque sean multimodo, para hacerlos universal, simplificar las líneas, están simplificando las líneas de producción. Entonces, el convertidor de medio LED para multimodo prácticamente ya no existe. Entonces, lo que hacen es láser y le dicen, bueno, ¿ese es multimodo? Sí, 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 por multimodo. Para monomodo también sirve. O sea, para que tengan cuidado con eso. No, no pueden sentirse relajados porque la fibra es multimodo y tengo LED. No, no funciona. No es así tan sencillo. Prácticamente en este momento todos los convertidores de medio, incluyendo los multimodo, por eso se llama Laser Optimized, o sea, láser optimizado para multimodo, son láser. Entonces, primero que nada, es invisible y es láser. Y hay que tener particular, la primera recomendación es, además de colocar el ODF en la parte de arriba, pegarle esta etiqueta, warning, láser, ahí arriba. O sea, todo distribuidor de fibra óptica debería colocársele una etiqueta en la cual haga la advertencia de que es láser. Y segundo, particularmente peligroso si estoy usando microscopio. El conector, déjame, cómo se ve el conector, vamos a verificar el conector. Y ese conector tiene una fibra activa, porque con el microscopio usted está magnificando 100, 200 y hasta 400 veces la señal. Los daños son instantáneos e irreversibles, los daños en la retina. Por eso, actualmente, la mayoría de las instituciones a nivel de protocolos de instalaciones de fibra óptica están recomendando el uso de microscopios de video. El problema del microscopio de video es que era excesivamente costoso. O sea, tú me hablabas hace 5 años y un microscopio de video entre la sonda y el monitor, estás hablando de 3 o 4 mil dólares. Hoy en día viene bajando mucho de precio. Hay soluciones que funcionan con el Bluetooth del celular y funciona en la pantalla del celular. Hay una app y entonces están bajando bastante los costos, bastante. Y es una buena decisión, una sabia decisión, tratar de erradicar todos los microscopios tradicionales en campo, ¿no? Si tú estás en tu laboratorio trabajando, fabricando pascorro, evidentemente tú estás ahí, tienes las dos puntas viéndolo, o sea, no hay ningún problema. Pero una fibra instalada es muy difícil que la gente te pueda decir si está activa o no. Es más, te van a decir si está activa, pero entonces tiene un problema con el sistema de identificación, lo que tú llamas hilo 1 aquí, no es el hilo 1 allá, el hilo 1 allá no tiene nada, pero el hilo 2 sí tiene, y el hilo 2 allá es el 1 aquí. Entonces estaban ocurriendo ese tipo de accidentes. La segunda nota que quiero agregar es la reserva del cable. ¿Cuánto debe ser la reserva del cable? La reserva del cable debe ser mínimo 3 metros. Debe haber 2 metros mínimo fuera del ODF, o sea, yo vengo con mi cable, dejo mínimo 2 metros de cable de reserva. Fíjate que hablo de mínimo, si son 3, mejor, si son 4 o 5, perfecto, no hay ningún tipo de problema. Y después, dentro del gabinete del ODF, yo le quito la chaqueta y los hilos deben tener aproximadamente 1 metro. Entonces, 2 más 1 son los 3 hilos de reserva. Pero de existir 2, yo particularmente me quedaría más cómodo con unos 3 o 4 metros de cable de reserva. Disculpen aquí, tomando un poquito de agua. Siempre respetando el radio de curvatura, o sea, la reserva del OD de que voy a colocar aquí debe respetar el radio de curvatura. Si nosotros doblamos más el cable de lo permitido, vamos a sufrir atenuación. Normalmente ese valor es 10 veces el diámetro del cable. O sea, yo mido el diámetro del cable, lo multiplico por 10 y ese es el radio más pequeño el cual yo puedo colocar acá. Bueno, en el caso de los ODF, los organizadores que hay dentro del ODF ya están diseñados para respetar los radios de curvatura. Vamos a lanzar una encuestica para que ustedes la respondan. De acuerdo a la norma TIA, ¿cuál es el número mínimo de hilos de un backbone? Eso para saber de qué tamaño es mi ODF, ¿no? Entonces las opciones son 4 hilos, 6 hilos, depende del tamaño del array y no estoy seguro. Entonces vamos a lanzar la encuesta. Esta es una encuesta totalmente anónima, por favor, contéstenla de acuerdo a lo que ustedes están, de acuerdo a las normas TEA, cuál es el mínimo número de hilos de un backbone, ¿verdad? O 4 hilos, o 6 hilos, depende del tamaño de la red, y no estoy seguro, o sea, probablemente no he hecho cableados, o no estoy seguro de ese número correspondiente. Ya tenemos una buena cantidad de respuestas.
acercándonos a las 20 respuestas. Les doy unos segundos más para que respondan y ya podemos compartir los resultados. Ok. Vamos a compartir los resultados. Ninguno de ustedes colocó 4 hilos. 23% de ustedes conectó 6 hilos. 31% contestó depende del tamaño de la red. Y no estoy seguro, es un 46%. ¿De acuerdo? Primero que nada, la norma, fíjense que aquí dice el número mínimo de hilos, no el número de hilos necesario. Entonces, no aplica el tamaño de la red, evidentemente, pero el mínimo es 6. La norma dice claramente que el backbone debe ser, más no dice mínimo, el backbone es en múltiplos de 6. Eso es lo que dice la norma. Y evidentemente, si es en múltiplos de 6, el número mínimo es 6, el siguiente es 12, 18, 24. De ahí sale el número. Entonces, el número es 6. Pero, evidentemente, el número de hilos definitivos va a depender del tamaño de la red. Entonces, en este momento, de que esto que les voy a mencionar son dos casos reales. Uno lo hice y el otro lo vi, ¿no? ¿De acuerdo? Me pidieron hace muchos años un backbone de fibra óptica. Entonces, era un edificio de, aquí está, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 plantas, un edificio de 11 plantas, en el cual ese edificio de 11 plantas me pedían un backbone de 24 hilos por planta. La primera pregunta, yo le dije, ¿cuántos van a usar? 2. O sea que ustedes están dejando 22 hilos de reserva, sí. O sea, me parece un exabrupto. Se requerían 2 hilos por piso y se instalaron 24 hilos, en el cual un backbone de 264 hilos se usaban 22. Esto es una exageración absoluta y completa. Además, aquí este es el principal, ¿no? Este es el closet principal que recibe los 11 backbone del edificio. Entonces, ellos lo que querían era, no había ODF de 264 en aquella época, lo que hicieron fue colocar, como ustedes están viendo, 11 ODF de 24. Y lo están viendo, son un pascor por cada uno de ellos. Estaban utilizando 2 hilos. Esto es un desperdicio absoluto de recursos, ¿no? Me reservo dónde fue. Lo hice, lo hice. No, de hecho, yo no hice eso. Yo lo certifiqué. O sea, el trabajo de nosotros fue certificar los 264 hilos. Yo cuando lo vi, ¿quién hizo esto? ¿Por qué hicieron esto? ¿No? Porque no me preguntaron, ¿no? Ok. En otro caso, lo he visto varias veces, en el cual, lo vi, se montó un ODF en el cual se instalaron 4 hilos iniciales. A los 8 meses eran 12. Por supuesto, no cabían y empezaron a poner estas láminas que están aquí. Aquí hay unos hilos montados aquí. Aquí hay 6 hilos montados de esta manera. Aquí hay otros hilos. O sea, este Frankenstein que está aquí fue porque no se consideró el crecimiento. No se consideró el crecimiento. Entonces, el tamaño del ODF, hay 2 criterios. El primero, se debe dejarse al menos 50% de los hilos en reserva, o sea, no iluminar inicialmente más de la mitad de los hilos. Se habla en fibra óptica, cuando tú iluminas un hilo es que lo estás usando, simplemente. Entonces la gente dice, una fibra oscura es que no está en uso. O sea, a la gente le gusta un poco usar esas terminologías un poco misteriosas, para darle un poco más de misterio a la fibra óptica, pero no iluminar, o sea, no usar inicialmente más de la mitad. ¿De acuerdo? Esto se hace en múltiplos de 6. Entonces se toma como ejemplo. Es decir, que si yo quiero inicialmente 4 hilos, si yo requiero 4 hilos, el cable de ODF será de 12. Porque, por supuesto, 4 por 2, 8, pero vamos de 6 en 6. Vamos de 6 en 6. Entonces, si requiero 4 hilos, normalmente 4 hilos es porque estoy usando 2 convertidores de medio. La mayoría de los convertidores de medio en redes LAN usan un hilo para transmitir, otro para recibir. La mayoría de los convertidores en redes de ciudad, MAN, usan un solo hilo para transmitir y recibir. Están saliendo en este momento al mercado convertidores de medio que utilizan para redes LAN, que utilizan un solo hilo. El segundo criterio es que existan al menos 6 hilos por cada 200 metros de construcción de la planta. O sea, si yo voy a un piso, yo voy a trabajar, tiene X número de metros cuadrados, lo que hago es dividirlo entre 200 y ahí sé cuántos múltiplos de 6 puedo tener. Entonces se pone como ejemplo
pero se pone como ejemplo una planta de 320 metros cuadrados, son 12 hilos. Los primeros 200 metros cuadrados son 6 hilos y los siguientes 120 metros cuadrados sean siempre múltiplos o fracciones de 6, será con un cable de 12 hilos. Y se toma lo que dé más de los dos. Lo que dé más de los dos. Ese es el criterio. Estos son unos criterios de diseño. No están en las normas, no están inscritos en las normas. Son criterios de diseño que hemos desarrollado las personas que tenemos muchos años en esto. Vamos a decir, son criterios de diseño de uso y costumbre. La norma simplemente dice que va en múltiplos de 6. Eso es, hasta ahí llega. No me habla más ni de metros cuadrados, pero ni de uso de hilos, ni nada que se le parezca. Ok. La identificación. Un ODF, si no está bien identificado, perdemos muchísimo de la posibilidad de administración, que es uno de los parámetros más importantes que nosotros tenemos en un ODF, ¿verdad? La parte de administración. Entonces, aquí tenemos un ejemplo. Los ODF, por supuesto, tú debes decir de dónde a dónde va. En este caso, por ejemplo, en este ejemplo que estoy hablando, y se habla de 6 en 6. Acuérdense de los múltiplos de 6. Bueno, se habla de 6 en 6. Aquí dice que las primeras letras son el gabinete BB13, en la posición del bastidor número 42, la unidad de rack número 42. Los puertos del 1 al 6 van a el gabinete KB13 en la posición del 41, los puertos del 1 al 6. Puede ser el 1 al 6, puede ser el 7 al 12, o sea, no tiene que estar esto sincronizado. Esto que está aquí es un sistema de identificación de un centro de datos típico. Estoy yendo de gabinete a gabinete, pero yo puedo ir dentro de un edificio. Entonces, en este caso, yo podría colocar piso 12, rack 2. O sea, esto que está escrito aquí diría el piso 2, rack 2, de tal puerto, tal posición, tal puerto, va al piso 5, o el piso 1, donde está el closet principal o el PB, y a el rack 1 o al gabinete G o R, etcétera, etcétera. Entonces aquí estaría hablando de un backbone dentro de un edificio. Lo mismo si nosotros nos vamos a una ciudad, yo estoy colocando el nodo tiene un número, ese nodo está en el nodo 16, dentro del nodo 16 está en el gabinete 1, G1, en la posición 12, de tal puerto a tal puerto, y así sucesivamente yo tengo que tener un sistema de identificación bien claro o universal como el que está indicado ahí. ODF inadecuados. Si ustedes vienen, no peinarlo, ni identificarlo, arruinan todo el esfuerzo. Si ustedes hacen eso que está ahí, yo prefiero que me coloquen un pascor gigante, de verdad. De verdad. Si van a hacer algo así, no. Si me van a hacer esto otro, que es que coloqué un cable de 12 hilos, pero para ahorrar dinero le monté 2 conectores y dejé los otros 10 hilos sueltos adentro. Por favor, monten un pascor gigante. Listo, no vamos a perder el tiempo. Si no se hace correctamente, una de las cosas que tenemos que estar claro es hacer las cosas correctamente. Pero para hacerlas correctamente cuesta más dinero. Tenemos que justificarlo, tenemos que justificarlo. ¿Cuál es el problema de esto que está aquí? Que cuando alguien va a decir, mira, yo he usado 2 hilos más, pero tú no estás conectado, tengo que buscar un técnico de fibra óptica que me monte 2 conectores ahí. O sea, ¿qué es eso? O sea, ¿cómo le vas a hacer eso? Y viene el problema para el integrador. ¿Cuánto cobro yo por ir a montar 2 conectores? No es lo mismo que tú hubieras montado tus 24 completos conectores, ¿verdad? Tus 12 aquí, 12 a los lados, que ahora vengas a montar 2 aquí y 2 allá. O sea, ¿cuánto voy a cobrar? Entonces, creas un problema para el integrador, para que no le digan que está abusando con lo que está cobrando, y creas un problema para la persona que tiene la instalación que no puede resolver su problema rápidamente. Entonces, repito, si vamos a hacer eso, nos quedamos con los pacos gigantes y nos olvidamos del tema. No nos demos mala vida. Módulos LGX. La palabra es LX, Light Guide Cross Connection, ¿no? Como está indicado ahí, Cross Connect. Los módulos LGX es un estándar. El problema de las laminitas que van en los gabinetes,
siempre fueron propietarias. Eso significa que lo del fabricante A no entraba en el fabricante B, lo del fabricante B no entraba en el fabricante C. Entonces tú, después que me comprabas un ODF, a mí, el resto de tu vida ibas a tener que comprarme las laminitas con los conectores a mí. Mira, yo recuerdo esto, les voy a conectar, esta anécdota quisiera contársela porque es una anécdota. Yo era distribuidor de un fabricante muy conocido. Y yo recuerdo que las laminitas, estas laminitas, me las vendían, por decirte, laminitas de 6 SC, me las vendían a $30. Dice, pero si cada acoplador vale $1, $2, pongamos, 6 por 2, 12. O sea, tú me estás cobrando $18 por la laminita plástica. Pero ellos vendían la laminita vacía. Llegó un momento que yo lo que hacía era comprar puras laminitas vacías todo el tiempo y le ponía mis acopladores. Hasta que un día el distribuidor se dio cuenta que varios distribuidores estábamos haciendo eso, el fabricante se dio cuenta de eso y eliminó la laminita sin los acopladores. Ese fue. Pero desde hace ciertos años se creó el estándar LX. El LX establece que las medidas son las indicadas aquí. El ancho de la laminita, el alto de la laminita, la separación de los pines de la laminita. Entonces, eso hace que la ventaja del módulo X no depende de la marca para ampliaciones y sustituciones. Yo quiero irme a otro fabricante porque el fabricante que tenía ya me peleé con él o salió del mercado o está demasiado caro o lo que tú quieras, queda abierto a eso. Y queda abierto a la transformación de formatos de mayor, de los cassettes de alta densidad, o sea, el gabinete, el ODF, yo puedo seguir heredándolo. No, yo voy a colocar unos cassettes de conectores MTP, ¿verdad? Etcétera, etcétera. Nosotros después haremos unos webinars sobre los cassettes MTP, el conector MTP, MPO y los cassettes y esas cosas. Eso es un webinar que tendremos próximamente con Nitrotel. Entonces, los ODF con acopladores fijos, evidentemente tú te vas a encontrar a ODF con acopladores fijos, tú te vas a este que está aquí, estos son ODF con acopladores fijos, no son tipo laminita, son más baratos, son indudablemente más baratos, pero perdemos la flexibilidad y hay que ver el big picture. ¿Qué se llama el big picture? O sea, me estoy ahorrando $20 en un ODF, $30 en un ODF, en un proyecto que vale X número de miles de dólares. Y estoy perdiendo flexibilidad y probablemente tengo que tener cuidado cuando es, sobre todo si es de marca genérica. Ustedes pueden conseguir ODF, siempre los conectores, casi siempre los ODF de marcas genéricas son fijos, no traen, y te dicen son de 24 y son de 48, nada de las laminitas, porque con las laminitas tú puedes ajustar el tipo de conectores que tiene el ODF, puedes cambiar de conector, después puedes poner los cassettes y así sucesivamente puedes ir migrando y evolucionando manteniendo tu chasis completo. Los tipos de ODF, está desde el mini ODF, ¿verdad? Muy utilizado para nodos de cámara, está haciendo nodos de sistemas de control, etcétera, etcétera. Bien interesante. Están los de montaje en pared, antes los más populares, ahorita muchísimo menos populares, y por supuesto los de montaje en rack. Cuando yo hablo de los montajes en rack, estamos hablando de los deslizantes fijos, pivotados, típicamente de 1U, 2U, 3U y 4U. En el caso de Nitrotel los tenemos todos. Tenemos mini ODF, tenemos ODF de montaje en pared y los tenemos de montaje rack fijo en todas estas variantes. Sin embargo, yo quisiera en este webinar mostrar el formato de nuestros ODF profesionales, Engineer Pro, ¿verdad? Esta línea Engineer Pro, este es el formato de ellos, vean lo bonitas que son. O sea, estamos hablando, este es para manejo de los passport, puertas de plexiglas. En el caso de una U es deslizante, la bandejita sale. Siempre traen las bandejas para efectuar los empalmes correspondientes. Aquí tiene los organizadores de cable con los radios de curvatura correspondientes. Fíjense que diseño ergonómico y estético, puerta acrílica, ¿verdad? Los hay de 1, 2, 3 y 4U deslizantes. En el caso de una U, es estándar LGX, este estándar LGX, incluye bandejas de empalme de los organizadores y pueden ordenarse preconfigurados. Ustedes pueden pedirle, yo quiero que venga ya montado con los Pictel, ¿verdad? Con los Pictel listos para yo efectuar mis fusiones,
y con el tal conector, tantos ODF. En el caso de este acepta 3 laminitas. Y en el caso de si uso 3 lamitas cuádruples, puedo montar 72 LC en una unidad de rack. Recuerden que si nosotros usamos sistemas de cassette, eso lo vemos en los cursos de centro de datos, yo puedo en una unidad de rack con cassette montar 144 hilos de fibra óptica en una unidad de rack, para que lo tengan pendiente. Y la idea es que al ser LGX yo puedo hacer la migración hacia este tipo de instalación de súper alta densidad. Recomendaciones. ¿Cuáles son las recomendaciones finales que yo puedo darles con respecto a este webinar? Primero, siempre presente la ODF, pero tenemos que justificarlo, no diciendo qué es lo que dicen las normas. No, no, tenemos que explicarles. Creo que se les dio en este webinar una cantidad de argumentos los cuales ustedes pueden utilizar. Este webinar está siendo grabado, ustedes pueden verlo, presentarlo, bajan el video de YouTube, toman extractos, lo que ustedes quieran. El número de puertos del ODF al menos 50% de reserva. Esto es fundamental. Tengo que contemplar el crecimiento. Por lo menos debo tener un 50% de reserva inicial. Modular, preferiblemente LGX, ¿verdad? Yo pienso que hoy en día no deberíamos, bajo ninguna circunstancia, usar soluciones propietarias. Para que mi chasis, yo pueda hacer una inversión de calidad en un ODF, y ese chasis yo sé que me va a ir durando en el tiempo, migrando en el tipo de conector, migrándose de láminas a cassette, de MTP, o sea, y el chasis me lo permite si es LGX. Y tiene que estar conectorizado, peinado, identificado de manera profesional. Si nosotros no lo peinamos, si nosotros no lo identificamos correctamente, no estamos haciendo, y por supuesto, conectorizar bien y que estén bien conectorizados, es fundamental. Aquí habría que agregar un poco de la parte de limpieza, mantenimiento, que ya, pero ese es otro tema, el cual ya se me empieza a acabar el tiempo. Entonces, en este momento vamos a irnos a la sesión de preguntas con respecto a este interesante tema que estamos manejando. Siempre recordándoles la importancia del ODF para justificarlo. Hay que justificarlo, tiene que tener 50% de cable de reserva, LGX compatible, de calidad, y en el caso de Nitrotel tenemos unas soluciones de calidad en este sentido. Tenemos mini ODF, ODF de pared, etcétera, etcétera, y los de, por supuesto, todo lo que corresponde a las cajas de planta externa para redes GPON y de ciudad. Entonces, en este momento, invitadas las preguntas que puedan tener ustedes en este momento. Sí, buenas tardes, Dani. Buenas tardes a todos. No tenemos preguntas ni en el chat ni en el Q&A. Les Pueden hacer animo a que las hagan. sí, pueden hacer preguntas en el chat o pueden hacer en el Q&A, Question and Answer, en cualquiera de los dos lugares. Están abiertos ambos para que puedan efectuar las preguntas correspondientes. Repitiéndoles que este webinar fue grabado y lo van a tener disponible a lo largo en el canal de YouTube de Nitrotel, que ya ustedes lo tienen en el chat. Es correcto. Preguntas a la una, preguntas a la dos. ¿Quedó tan claro así el tema? Aquí, cuando ustedes terminen este webinar, van a ser redireccionados una pequeña encuesta, una encuesta de evaluación de 3 preguntas. Evaluación, se les va a preguntar qué temas les gustaría que se desarrollaran y cuáles son, y si conocen la marca Nitrotel o no. Son unas preguntas muy rapiditas, la encuestica que vamos a tener al final. Bueno, no me queda más que empezar a despedirme, siempre dándole las gracias a Boris por el apoyo y el soporte correspondiente, felicitando a la gente de Nitrotel por sus productos cada vez más profesionales. Es una línea que yo he visto evolucionar muy rápidamente de unos 10 años para acá, viene una evolución muy rápida y están convirtiéndose en... Aquí hay una pregunta por ahí, vi algo. Sí, sí, efectivamente. Saliendo un poquito del tema, menciona Joder Marcos que para funcionar y ponchar los conectores, ¿qué herramienta es la más eficaz?
Ok, primero que nada, fusionar y conectar son, son dos cosas diferentes, ¿no? O sea, para fusionar, evidentemente, estamos hablando, cuando tú fusionas, se puede fusionar por varias razones. Primero, fusionar dos hilos porque estás efectuando un empalme, con unas fusionadoras que las cuales las hay japonesas, las hay chinas, las hay coreanas, y hay todo un mundo y de bastante variedad en esta área, ¿no? Entonces, fusionas los dos hilos para no empalmar. Generalmente tú fusionas para empalmar en planta externa cuando estás reparando un cable, cuando estás derivando un cable o cuando se te acabó el carrete de cable y estás dejando conectándote el nuevo carrete. Después, la otra razón por la cual tú fusionas es que tú no quieres conectorizar. Tú compras de fábrica el Pictel, que es el cable ya con el cable, con el conector con el cable pegado, el sitio de cable pegado, y tú lo fusionas con la fusionadora. Y de esa manera evitas la conectorización. Existe una opción, que es el conector SOC, Splice On Connector, en el cual nosotros no lo tenemos. Todo esto que estoy mencionándote está en el webinar anterior. En el webinar de qué conector uso para mi Regipon. Pero estoy dando un resumito muy rápido de esto. Está el conector Splice On Connector, que es que tú haces una fusión sobre el conector, tiene una pequeña colita el conector y haces una fusión. Son muy caros y en este momento en el caso de Nitrotel no lo tenemos. Y después, por supuesto, están los conectores pulidos y mecánicos, que son las dos alternativas. Entonces serían pulidos tradicional con pegamento, mecánico en panel mecánico, y los de fusionar o Pictel o Splice on Connect. Esas serían las opciones. Todo eso está en el webinar que está grabado en el canal de Nitrotel, qué conector uso para mi red. Ok. Acá nos pregunta eh, Cristian Álvarez. Yo tengo una pregunta, me dice, respecto a cómo quedan los patch cores del ODF, ya que algunos quedan muy colgados o doblados, y eso es un ODF de baja calidad, pregunta él, o, Oh, o hay forma de evitar. mira, no, tú tienes que, evidentemente, uno de los problemas que tenemos nosotros es que cuando vas a comprar un patch core, tú dices, yo quiero un patch core de 1 metro, no, de 3 metros. Claro. Entonces, ¿qué hago con los otros 2 metros? Evidentemente tienes que peinarlo, doblarlo, organizarlo. Mi recomendación es tratar de, esto en el caso de la monomodo, tratar de que sea G657. Si el Pascore es G657, el doblado no produce prácticamente es casi imposible la atenuación. Entonces traten de irse siempre, si es en monomodo, de irse con Pascore G657. Si el Pascore es 66G single mode o monomodo G657, no importa mucho, pero tiene que estar muy bien peinado, ¿no? Pero sí, yo entiendo, claro, podemos recurrir a los organizadores laterales, lo que me está planteando de que lo que conseguí fue un Pascore de 5 metros para conectar un UDF y un switch. Ajá, ¿qué hago con los otros 4 metros? Es un problemita. No es fácil. Yo preferiría tratar de conseguir el passcore adecuado. Eh, Pregunta Daniel Galarza. De acuerdo a su experiencia, ¿cree usted que la fibra óptica aún le queda mucho tiempo de vida o ya va a ser sustituido por otra tecnología? Saludos. Mira, la fibra óptica ahora que está empezando, te voy a decir lo que está ocurriendo a nivel mundial. A nivel mundial, el acceso a los usuarios finales es inalámbrico. O sea, estamos hablando de que viene 5G, está IoT, Internet of the Things, estamos hablando de toda esa cantidad de cosas. El acceso final es inalámbrico. Todo está conectado a través de fibra óptica. O sea, el fibra óptica sería el troncal y es y va a seguir siendo el troncal de fibra óptica de todas las comunicaciones que existen. Y lo más probable que lo que va desapareciendo poco a poco es el cable de cobre. Ese es el coaxial va a ir desapareciendo, el UTP va a ir desapareciendo y la conexión va siendo cada vez más inalámbrica, pero el troncal es fibra óptica. Eso no hay nada que discutir. Sin embargo, todavía el cable de cobre tiene una pelea larga para defenderse, que es el PoE, Power over Ethernet. O sea, tú a través de una red inalámbrica ni a través de una fibra óptica puedes llevar alimentación. Entonces, Ok. Pregunta José Castrellón. ¿Qué tipo de fibra aconseja más en la actualidad? ¿Monomodo o multimodo? me pusiste en un problema porque me cae mal la multimodo.
La multimodo, mira, mi opinión, ya me voy a salir. Una de las cosas más importantes de Nitrotel siempre me ha dado libertad para hablar. Y para mí, cuando nosotros estamos hablando de parte de un fabricante, la primera condición es libertad. No me pongas a decir mentiras ni a decir cosas que no son. La fibra multimodo todavía existe porque es un negocio. Eso es todo. La fibra multimodo en China desapareció, no existe hace rato. La eliminó el gobierno decidió no hay negocio a través de la fibra multimodo, está eliminada, se acabó. La fibra multimodo sigue existiendo por negocio. ¿Por qué por negocio? Porque existe una OM1, OM2, OM3, OM4 y OM5. ¿No se le parece a la categoría 3, 4, 5, 5E, 6, 6A? Es la misma idea. La idea es que el cableado te quede corto en la siguiente generación de switches por distancia y tengas que cambiar el cable. Pero si me pones a elegir, Daniel Morera, hace rato que no monto una multimodo en ningún proyecto. Para mí eso está muerto hace rato. Entonces, la respuesta es monomodo. Monomodo es la respuesta, absolutamente y sin ninguna duda, pero ojo, una posición muy particular, ¿no? Muy personal con respecto a eso. No es la posición oficial de Nitrotel. Le vendemos todos los Ok, multimodos que ustedes quieran. ok. No tenemos más preguntas, Daniel, y gracias a todos por participar en este webinar de Nitrotel. Les habló Boris Vázquez y nuestro colega Daniel se despide de ustedes. Bueno, Gracias por la asistencia a este webinar. No me queda más que despedirme y darles muchísimas gracias por su asistencia, pero no me queda más que siempre recordarles que la fibra los acompañe. Les habló Daniel Morera. Gracias. Hasta luego.